La rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha, rosa derecha. Este programa contiene 3 personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas y debido a su contenido todos lo deben ver. Señores, bienvenidos a otra entrega de La Rosca Derecha. La Rosca Derecha. Es importante decir, Pedro, que por más que quieran, nunca van a poder llegar a comprar las conciencias de los conductores de este espacio, a menos que lleguen al precio. Bueno, el precio, sí. Que manden bien. Porque Yo creo mira, en el libre mercado. Esto está caro. Oye, yo soy el más barato de aquí. Tú y sabes, yo estoy cotizándome. Imagínate esta vaina. Antes de irnos al valor de nuestra conciencia, Oye, pero yo la gente acepto oferta, que se manden puedan, oferta. que se pueden suscribir al canal Falla Media y darle a la campanota, porque a veces los canales como estos Generan reacciones feas. sí, Están asustada la gente. si la gente se complica para que no te pierdas nada, dale a Falla, se escribe F-A-I-A. Si te salió este video Falla. en video sugerido, sigue el canal para No que como no te Fire lo pierdas. Festival, sino Falla. Eso Falla. quilla, yo sé que quilla. Pero volviendo al tema del precio de la conciencia, yo Hagan creo que eso es Manden la oferta que yo eso hablo es una con ellos. cuestión muy Yo hablo pretenciosa. con ellos. Una vez se dio una discusión entre un importante empresario de la República Dominicana que me seguía en mi cuenta anterior de Twitter y conversábamos por DM. Es una gente muy afable. Yo nunca pensé que una persona que tenga más de 6 mil millones de pesos en fortuna pudiera seguir a un insignificante como yo. Yo no sé ni contar esa vaina. Y más de 6 mil. Yo creo que me quedo corto. Tal vez eso es en dólares. Un tipo 120 rico. 120 melones verdes. Un tipo rico que me escribe y un importante periodista que tiene la pretensión de ser el que distribuye aquí Los carnés. los carnés de quién es Anda, serio y diablo. no es serio. Estabas Parece atacando que- a este empresario y él le dijo, el valor de tu boca lo pone el cheque con el que a ella llevas comida. Y eso es verdad. Hasta cierto punto. O sea, a veces uno tiene una pretensión de que yo soy el más serio del mundo, señores. Y no es verdad que usted pueda andar por el mundo diciendo que usted es más serio que los demás, porque cada quien tiene un precio. Esa es una realidad. Yo lo que creo que la gente se olvida es que tarde o temprano, incluyendo esa persona que tú mencionas que le gusta repartir carnet. El juez de la Sí. Hay gente que se le olvida que este es un país pequeñito y todo el mundo sabe las confluencias y coincidencias. Sí. Y ese que dice, los intereses que se defienden, tú tienes intereses. Compadre de un tío mío Tú Por- tienes por intereses, eso que yo soy o que claro defiende o que no que ataque. estudiaron y abierto periodismo con juntos todo en la el mundo. universidad. Ya tú sabes. Y en el caso de ese periodista que cuando dijo eso, yo me puse a reflexionar. No hay nada de malo en que tú trabajes para una causa determinada y cobres por tu servicio. Imposible. Lo malo es cuando tú tratas de venderle a los demás que tú eres una persona que está haciendo eso desinteresadamente Y cuando cobra. tú estás Saludos timando a- la confianza de aquellos que creen en ti. Yo pasé por eso cuando yo era activista e idealista con lo de la marcha verde, con la marcha verde no, con lo de la mancha verde no, con lo de Ahí va el la dolor, cementera Y Gonzalo. con La cementera de Gonzalo. no, Ahí de está Gonzalo. Caliamano. Un día me senté con un amigo que Eso trabajaba sí, cercano a quienes iban a hacer la inversión y me explicó cuánto representó eso en pérdida para ese Hay empresario. una Hablamos de película. decenas de millones de ¿Tú sabes cuál dólares. fue mi postura en esa época? Yo pedía que la pusieran en mi provincia, que se la llevaran a su, que la necesitaban. Sí, pero oye, lo más interesante, lo que se trató fue de un grupo de interés que no le interesaba otro competidor en el mercado del cemento que funciona como si fuera una especie Sí, como de oligopolio. cosa nostra. Sí. Y aparecieron unos ecologistas vagos. Ahí sí. Y ahí me colé yo también porque yo no tenía ninguna idea de qué coño era lo que iban a hacer. Y yo me colé en esa vaina porque era bacano. Y Era de después me moda. entero que todos los que estaban detrás de eso, la mayoría, estaban recibiendo su Pasaron por funda. Go. Pasaron por Go. Después, pero todavía no soy lo suficientemente. Te hablo que fueron 7 años después. La cementera fue 2009, pero lo del 4% fue en el 2010. Y yo me encargué de engordarle el capital político a gente que luego, que Danilo ganó en el 2012, recibieron su premio. Algunos becas fuera de la República Dominicana, otros recibieron... Bueno, pasó lo mismo ahora. Otros Están nombrados recibieron toditos que posiciones, etcétera. Por eso cuando pasó lo de Oye, la Plaza de la Bartolomé, ¿qué Bandera, pasa con la dije, gente? a mí no me van a usar de pendejo. Ay, 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 ay. Pero ahora lo que nos ocupa en este segmento de la roca derecha,
de la rosca derecha. La rosca es derecha. la discusión que se está dando en torno a un proyecto de ley que ha sido impulsado por la senadora de Bauruco, la profesora Melania Salvador, el proyecto de ley orgánica que regula la protección al derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen. Y hay abogados y hay expertos en el tema de expresión y difusión del pensamiento que dicen que esta es una ley problemática por los temas que toca, las responsabilidades que establece. Son 28 artículos que está dividido en varias secciones y una de ellas es en el ámbito penal, otra en el civil. Y el artículo 3, si no me equivoco, déjame ver si el 3, que habla de el principio donde define donde las definiciones de la ley, el artículo 4. Y hay una parte que habla del daño moral, que es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, en sus afectos, en sus creencias, en el decoro, el honor, la reputación, la vida privada y aspectos físicos. O sea, es solamente en el artículo 4, en ese numeral, que es el numeral 4, donde hace las definiciones. Esto es solamente para que duremos 70 años discutiendo cuáles son los aspectos que pudiera una persona o los argumentos que pudiera una persona esgrimir, digamos, si se siente ofendida o lacerada porque tú hiciste un comentario. Vamos a hablar de religión, por ejemplo. Es un zambumbio de ideas complejas. Bien dinámico. Yo solamente voy a agregar algo. Hay un político norteamericano, era congresista, llamado Justin Amash. Me encantaba Amash, el libertario republicano. De hecho, luego se va del Partido Republicano precisamente rompe con la base de Trump. Amash decía que él tenía varios filtros al momento de aprobar una ley. El primero era si encajaba con el espíritu de la Constitución norteamericana. El segundo era si ya había una legislación que cubría, que absorbía lo que se pretendía legislar. Y tercero, si la legislación que se pretendía sustraía o sumaba más libertad a los individuos. Ese triple filtro. Interesantísimo el filtro. Ese filtro de Justin Amash, miembro de la Cámara de Representantes por Minnesota por varios años, 2 legislaturas me parece. A mí me pareció increíblemente bueno. Yo quisiera que legisladores dominicanos dijeran cuáles son sus filtros al momento también de tomar decisiones para derogar, para legislar, para fiscalizar. Y yo me hago la pregunta, Alberto, Pedro. Primero, ¿pasaría esto un filtro, un test constitucional? Por Dios. Yo entiendo que no. Tengo mis dudas. No soy experto en el tema. Segundo, no hay ya legislación y jurisprudencia suficiente. Hay varias leyes. Estamos hablando de la ley 6132. Estamos hablando de la ley esta de delitos electrónicos. Hay varios artículos del Código Penal, hay varios artículos del Código Civil. O sea, y hay jurisprudencia. Hay jurisprudencia por 2 sacos de jurisprudencia. Y tercero, ¿suma o resta libertades? Evidentemente las resta. Yo creo que resta. Busquen, yo escribí, para que te estaba buscando el artículo ahora, específicamente en el año 2014, un artículo, búsquenlo, que reitero, eso es lo bueno de escribir, siempre queda plasmado, se llama El daño moral en la jurisprudencia dominicana. Esta señora, como tú bien dices, habla de daño moral. Yo te aseguro a ti que si le pregunto a ella que cómo tú evalúas un daño moral, ¿cómo lo cuantificas? ¿Cómo tú estableces? Ella no te va a saber decirlo. Yo en ese artículo, que mi tesis en procedimiento civil fue sobre el daño moral, referencial a cómo un juez, como es tan subjetivo, debe evaluarlo al momento de establecerlo, porque en la ley dominicana, en el Código Penal, no hay una tipificación, aunque es de doctrina judicial, es de jurisprudencia internacional, de derecho comparado, que existe una recompensación al daño moral. Y yo establecí unas tesis de evaluación de ese daño que impartía incluso a estudiantes y manejaba y todavía sustento. Hay algunos civilistas que no están tan de acuerdo, amigos tuyos como la Pule y otros. Mi hermano. Yo sé, porque imagínate, liberales no están igual de acuerdo con el mismo tema, pero yo respeto su criterio y ahí están los jueces para adoptar una u otra corriente. Ahora, ¿desde cuándo el derecho al buen nombre debe estar por encima al derecho penal? O más que por encima,
Yo diría que igual, no, es que, la ponderación correcta, apropiada. Es que el buen nombre es un concepto muy subjetivo. El buen nombre es como un papel de buena conducta. No. Yo diría que de buena costumbre. etéreo todavía. Ustedes recuerdan que iban antes que un papel de buena costumbre, que tú dices al ayuntamiento, al alcalde, que damos papel de buena costumbre. Yo lo que sí creo, Pedro, es que eso es el derecho a buen nombre. Es que las herramientas están ahí. Son muy subjetivos. Los tribunales admiten las demandas por difamación, injuria. Hay ejemplos marcados, como tú mencionaste, el de Margarita Cedeño, con Marcos Martínez, el de Hipólito Mejía, con Wilton Guerrero, y muchos ejemplos más de que cuando usted ha sido transgredido, así es. Porque hay que entender algo muy diferente. Hay dos tipos de inmunidades, tres tipos de inmunidades especiales al término de tú manifestar un pensamiento en ciertos escenarios. Está la inmunidad diplomática, cuando un embajador habla en un escenario específico sobre un tema bilateral o multilateral de su país, que eso no se puede ser juzgado por lo que diga. Está la inmunidad jurídica, dígase cuando un abogado está en estrado, cuando está exponiendo, que tú sabes, tú puedes decir, el presidente es un ladrón, tú puedes decir lo que tú quieras, y tú estás protegido un esquema para un régimen. Y la jueza no se baña. Ahí sí ya ahí es diferente. No, ya eso es, coño, delito de estrado, vaina. Ya te está provocando, vaina. Y la jueza no se baña. No, ya es diferente. Ya es otra cosa. Y está la inmunidad legislativa, que tú cuando estás también en el podio o cuando vas a argumentar cualquier tipo de situación, tienes toda la facultad para decir lo que tú quieras. Ahora, de ahí a tu proteger el buen nombre. Y querer ahora. No, porque ahora quiere inventarse. Constancia penal. No, porque ahora se quiere inventar un cuarto aspecto de inmunidad y es la. Es que el buen nombre me causa tanta suspicacia. ¿Qué es el buen nombre? Para ti, ¿qué buen nombre? Es la inmunidad funcionarial. Aquí se no tiene un buen nombre. Aquí se ha pretendido. Robert de la Cruz tiene un buen nombre. Vamos a estar claros en algo. Aquí se ha pretendido a los políticos, sobre todo los que están decretados por el Poder Ejecutivo o los que son por elección popular, crearles una especie de burbuja, crear ciudadanos de primera. Va a haber patricios y plebeyos. Los demás vamos a ser plebeyos legales y va a haber unos patricios, que son en este caso los funcionarios, que estén en cualquiera de los poderes del Estado, sobre los cuales tú no vas a poder decir algo que ellos consideren afecta a su buen nombre. Ese es el problema del buen nombre. ¿Qué es eso? Antes de entrar, porque tú eres abogado, en términos jurídicos hay referencias que son interpretativas. Una coma en un texto cambia el sentido. Puede cambiar el sentido de una sanción. Una coma, por eso hay diferentes métodos de interpretación de la ley. Y hay una pirámide que él señala buenísima de cómo tú haces la juridicidad de las normas para saber cómo interpretarlas. Porque una resolución no puede estar por encima de una ley. En la escuela de derecho que nutre la nuestra, y tú lo sabes mejor que yo, que si eres abogado. No, pues tú eres abogado, no digas eso. La forma es tan importante como el fondo. La forma es tan importante como el fondo. Debe serlo porque es la rigurosidad que tiene que tener el estratema para tú poder saber que todos vamos a cursar los mismos mecanismos. Tú no puedes irte por una vía rápida. Y nosotros. Mete por este lado, no. Vamos mira, es importante que se diga porque a veces hay gente que no comprende. Y ahí yo creo que hay un dilema que la sociedad dominicana, dicho sea de paso, algo tiene que ver con lo que hablábamos ahorita de los medios y de la educación. Nosotros nunca nos hemos preocupado por darle a conocer a nuestra sociedad las características de nuestro ordenamiento jurídico, distinto al anglosajón, que lo vemos en películas. José Luis, no está basado en tradiciones orales, está basado en códigos escritos. José Luis, ¿sabes lo peor del caso? Y me da mucha vergüenza. Y saludos a mi profesor de Historia del Derecho, Mariano Rodríguez, muy inteligente, pero que tengo una historia, luego contaré, con el que hizo humillarme en mi primer año. ¿Y lo logró? Bueno, no lo quiso, intentó hacerlo porque me hizo una pregunta para un estudiante de segundo año de término. ¿Y cómo usted no sabe que el derecho originario fue español, aunque la audiencia cambiara a francés? Pero un chamaquito que acaba de entrar a la universidad, segundo semestre, hijo de tu madre, que lo que pasa es que mi papá le tiraba muchísimo algo, el caso Van Inter, el tipo se la discutió conmigo. Y yo dije, bueno, profesor, escúcheme, no he llegado hasta ese punto en el libro, no estamos en ese capítulo. Bueno, un buen estudiante se adelanta a los capítulos, no hay que esperar que lo dicten. Es otra cosa, pero después de eso le saqué por el derecho, me tuvo que poner mía. No saludaba, sí, es mentira, dime, es mentira. Mi respeto. Y él explicaba, y le doy la razón hoy, que estoy ya después de, no viejo, después de algunos años, no viejo, pendejo. Más experiencia. Más experiencia, pendejo. Pero le doy la razón ahora de que dice, no tenemos derecho dominicano. Sí, hay. El derecho dominicano es un Frankenstein. Nosotros, lamentablemente. Pero todavía, el otro. No te voy a decir el nombre del otro profesor. Legislaciones originarias. Acuérdate del otro profesor. Que digamos, vamos a hacer una ley por esto. Acuérdate del otro profesor. Acuérdate del otro profesor, que no voy a decir el nombre, tú te lo vas a ver.
que cuando quería incidente un caso, lo que hacía era estudiar la jurisprudencia francesa del siglo XIX. En Francia no hay un derecho dominicano. Es verdad que tenemos una configuración mixta, que eso enriquece, debería enriquecer, y ahí sí saludo a Henry Molina, también mi profesor de Derecho Comparado, de que debe enriquecer nuestra cultura jurídica, porque coño, tuvimos ordenamiento español, ordenamiento francés. En un momento intentamos hacer como los ahí tú dijiste algo ahorita que déjame decirlo, vamos a ofender a un par de gente. El que no escribe difícilmente puede generar una doctrina. Aquí los abogados que no escriben, viste, yo no quería decirlo así, pero no han hecho vaciados intelectuales de alta valoración. Escriben articulitos de mierda. Es difícil que puedan generar una escuela de pensamiento. Yo ahí le saco su comida aparte al difunto Pina Acevedo. Brillante. Le saco su comida aparte porque era un individuo capaz de hacer plasmar su pensamiento. Y la doctrina hace derecho. Y la doctrina hace derecho. La doctrina hace derecho, recuerden eso. Recuerda que hace unas semanas, unos meses atrás, estábamos hablando exactamente sobre ese tema de República Dominicana y el planteamiento que tú hiciste, que fue algo similar, que hablábamos cuál es la doctrina del derecho en República Dominicana. Copiar. Y tú dijiste, bueno, si la política es carente aquí de un marco ideológico, la propia política, alta política dominicana carece de marcos ideológicos claros. Hay que copiar contenido. Imagínate tú. O sea, Luis, el ejercicio. Hay leyes que se han aprobado, que en comisión hay leyes aprobado que tienen el enlace del copy-paste. El enlace del copy-paste. Falta ortográfica hasta del mismo lenguaje, por ejemplo, peruano, argentino, que no se entienden aquí. Que después que está aprobada, hay que hacer otra ley para enmendar esa. Para enmendarla. ¿Tú sabes lo que es esa mierda? Pero volviendo al tema de lo que se busca regular con esta ley, que a mí lo que me preocupa son dos cosas. Primero, tú hablaste del político dominicano que es como una especie de Frankenstein también, que tú no tienes muy claras sus ideas. No. Porque si leo hoy una revista, una Fast Company... Aquí hay derechistas morales que son izquierdistas de mercado. Izquierdistas de mercado, sí. Y hay socialistas que son... Y hay socialistas comunistas que son 100% capitalistas, como el dirigente comunista que mandaba a la mujer de compra y de vacaciones a Nueva York hasta que a ella le cancelaron la visa. Y un amigo que yo tenía... Y le dijeron, ¿a qué usted viene para Nueva York si su marido está metido en el bote? Y un amigo que yo tengo en Twitter, que de día él es castrista y de noche defiende a Trujillo. Sí. Yo digo, pero es que hombre, por lo menos está defendiendo dos sátrapas del mismo nivel. Pero de día le dije que él dite y vaina, pero porque aquí no hay marcos ideológicos claros. No, y creo que cuando tú hablas de dictadores, aquí la ideología se matan con cheque de administración, hermano. Ya no es rifle, con cheque de administración. Pero en el caso de los políticos y la tendencia que ha habido en Latinoamérica en los últimos, que ha sido una regresión, sobre todo con el triunfo de ese planteamiento que se hace a principios de los 90 en el Foro de Sao Paulo, que no vamos a alcanzar el poder con la revolución ni con las armas, sino de una manera alternativa, vamos a brincar para allá y entonces vamos a imponer nuestra visión, que el primer gran triunfo que obtienen lo logran en Venezuela con Hugo Chávez, porque esa es la verdad. Sí. Chávez se vendió como un gran reformador, la venganza del pueblo venezolano en contra de esa maldita élite política de 40 años. Que se lo buscó en su momento. Que se lo buscó, Copey se lo buscó. No, o sea, ambos partidos... Se distanciaron de una masa. No solamente que se distanciaron, sino que Venezuela murió de éxito. Pero eso es interesante. Está buena esa frase, murió de éxito. Pero vayan a ver las políticas... Pero vayan a ver las políticas económicas. Del 70... Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera. Jaime Lucinchi controló el dólar primero. Es decir, las políticas son muy similares. El Lucinchi le hereda a él el control del dólar, el que estuvo antes que él, que fue Cadivi, Recadi, toda esa vaina. Eso es a finales de los 70, principios de los 80. Claro. Y Lucinchi llega en el 84 y le entrega en el 89 y ya tenía, y esa bomba de tiempo tenía 10 años. Cuando ya Carlos Andrés Pérez llega y entonces el tigre entiende que, no, espérate, déjame enmendar toda la mierda que hice. Y viene la medida de choque. Del 69 al 74. Y provoca el Caracazo. Exactamente. 27 de febrero del 89. Pero eso que pasó en Venezuela, que uno tal vez lo está resumiendo en 30 segundos hablando. Pero es un proceso muy extenso. Pero un proceso extenso, complicado, difícil, que involucra a la sociedad, involucra las ideas del político que se concibe como redentor, involucra el querer crear un capitalismo de Estado que falló. Involucra el reciclaje, porque el hecho de que Carlos Andrés volviera en el 89 y de que volviera Caldera, señores, en el 94. En el 94. Te dice a ti que el propio electorado venezolano
estaba intentando con figuras que ya antes habían pasado y que ya tenían sus fracasos. Caldera, que había gobernado en los años 60, un individuo ya envejecido. Del 64 al 69. Para ganar, se alía con la izquierda, por eso lo llamaron el famoso chiripero, cogió todos los partidos pequeños, incluyendo miembros de la izquierda venezolana como Teodoro Pekov y otros más. Y consigue ganar. ¿Y qué hace? Bueno, al final el reciclaje siempre sale mal. Definitivamente es un caso muy interesante ese de la Venezuela que tú has citado, el pacto de punto fijo. Y en el caso del Foro de Sao Paulo que tú has dicho, a mí me parece que ellos se sacaron un fracatán. Sí, se sacaron un fracatán porque comienza todo esto en un momento donde ya los políticos que habían venían de la crisis de los 80, toda la gente es harta, queremos algo diferente, una palabra que es muy peligrosa, queremos nueva política o un cambio. Nueva constitución. Saludos, nueva constitución. Un abrazo, Bartolomé. Cuando esta gente llegan con una serie, privado, de ideas. ¿Y cuál es el elemento fundamental que lo que le dio la fortaleza a Fidel? Fidel pudo tal vez copiarlo de donde sea que lo haya copiado, pero él pudo concentrar y vender el discurso a la gente, decirle: los medios de comunicación en manos de la gente, de agentes privados, son dañinos para el triunfo de la revolución. Son nocivos para ti. Quieren extinguir la revolución. Nacionaliza los medios y crea leyes que regulan y le dan al Estado el monopolio del mensaje. Y eso empieza a ganar espacio cuando llega Chávez al poder, que lo primero que hace es cambiar su constitución y a través de la constitución salen una serie de leyes, dentro de ella la ley resorte, que a través de esa ley se establecieron una serie de responsabilidades ilógicas, descabelladas, ofensas, una serie de mierdas que se inventó el legislador. ¿Para qué? Para tener una soga para estrangular a los medios de comunicación. Medios de comunicación como RCTV, como Globo Televisión, no, pero Globovisión. Globo es uno de los más grandes del mundo. Globovisión. La gente no sabe lo que es Globo. No, tú hablas de Globo, el de Brasil. Yo hablo de Red de Globo. Pero yo hablo de Red de Globovisión Globo en Venezuela, que fue loco. El primer canal abierto de noticias en emitir noticias en Latinoamérica y en América, porque antes eran de cable solamente. ¿Primero que Telemundo? Porque eran noticias 24 horas. Ya. Canal de noticias 24 horas en Venezuela. La cadena Capriles, que era dueño de los principales periódicos impresos en Venezuela, y también el grupo de radio, el circuito Belfort, que también a golpe de sanciones y porque dijeron tal palabra, no sé cuántas unidades de salario mínimo, y era una vaina que eran impagables. Porque no entiendo esto. ¿Se va a poder decir como mierda a un legislador, sí o no? Y utilizando la ley, desangraron a los medios, y los medios ¿qué tuvieron que hacer? Vender al Estado. Y el Estado se quedó con el control de todo. Y eso es una tendencia que comenzó en Venezuela, se replicó en Ecuador con la ley que promovió Rafael Correa. La gente tal vez se le olvida que Rafael Correa demandó un periódico por un artículo que decía una palabra que a él no le gustaba. Y él está bien tranquilo. Y consiguió una sentencia de $100 millones a su favor. Que el periódico El Universo no valía, con los dueños incluidos, $100 millones. Ahora te pregunto, ¿se le va a decir comer mierda a un legislador, a un presidente? Evidentemente que no. Ya no puede decir comer mierda. Come mierda. Entonces tenemos leyes similares. Hubo una ley similar en el gobierno de Cristina en Argentina. Pedro Casano, el medio. Eso nos lleva entonces que los políticos, que son muy creativos, y aquí hay muchas ONGs, amantes, amigas, que se abrazan de la nueva política y se abrazan. Saludos a Matías Bosch. Un abrazo, hermano. De esa policía del pensamiento pero con una salvedad. Se abrazan de eso y andan siempre con un proyecto de ley que lo que busca es... Pero con una salvedad. Hasta lo que tú piensas quieren ellos regular. Mientras, en el caso de la izquierda en República Dominicana y en América Latina, cuando está fuera del poder, es un gran aliado en defensa de derechos humanos y de la libre expresión. El problema es cuando están en el poder. Cuando están en oposición, cuando están en el poder, son los peores dictadores. A mí sí me preocupan los partidos tradicionales en ese sentido. De ellos yo espero un poco más, porque son ellos los que realmente... Que todos están de acuerdo con esta ley, porque todos votaron a favor de ella. ¿Qué es un partido tradicional? ¿Qué es un partido tradicional para ti en este momento? El que saca más de 1 millón de votos. ¿Es un partido tradicional? Eso es tradicional. Aquí en este país, sí. Eso es lo que significa... ¿El PLD tradicional? En el diccionario dominicano del poder, sí, claro que sí. Claro que sí. ¿El PRCC tradicional? Sí. Cada vez menos. ¿El PRD tradicional? Cada vez menos.
El PRM tradicional. Sí, porque el PRM, obviamente. El BIS no es tradicional. Como partido. La FNP no es tradicional. Como partido asociado. Porque, Alianza País porque recuerda, Pedro, lo sabes muy bien. Saludos, Guillermo Moreno. Que no significa lo mismo ser partido pequeño que partido emergente. ¿Viste lo que te pasó, Guillermo Moreno? Te lo dijimos. Estoy de acuerdo contigo. Agarra a José Horacio, te la metí por atrás, ¿viste? ¿Qué es esto? Te la dijimos. ¿Qué es esto? Te la dijimos, ¿eh? Esta es la hora de la dije. poesía. No. ¿Viste cómo son ellos? Te lo dijimos, se lo advertimos. Oye, esa no tiene amigos. Ya Farid necesita su partido. ¿Quién? Farid necesita su partido. No. Para hacer su Propel Up, su pre-combustible. ¿Cómo es? Antes de lanzar los cohetes, el precombustible. Es su partido de hidrógeno. Pero acá está. Por si la quieren joder en el PRM, tiene su partido ahí. Sí. Y José Horacio le va a quitar. Te lo dijimos, ¿ves? Y te tienen todo. Pero todavía Ellos saben todo. Todavía ese pleito está por echarlo. Mira, ¿Para echarlo? tú sabes que. Yo fuera Guillermo Moreno, tuviera, mira, con razón. No sé andar si con tres Casals gente. como abogado, no sé si tú eres de los tigres que se siente a estudiar las leyes y los proyectos de ley y te sentaste a leerlo. Yo lo leí la primera vez que comenzó el debate, que uno de los medios que señaló que esta ley era problemática fue Diario Libre, luego el Sin Diario. Todo el mundo conoce tanto a la lucha de algunos de los directivos de los medios y que forman parte de organizaciones como la SIP. el sindicato de dueños de periódicos, que es la SIP. Porque una Está buena cosa es esa. tú defender la libertad de los dueños Sindicato a de tener sus periódicos. medios. Está buena. Sindicato Internacional de Periódicos. Ahora, De déjame dueño de decirte, periódico. las patronales tienen todo el derecho Y no está mal. a existir. No está hay- mal, pero Lo que cada quien tiene que jugar es su rol. Su rol, exactamente. Hazte un voto y publica por ahí. Entonces, tú te pones. Yo leí la ley aquella vez, la ley ahora. No soy como Casal, que es abogado graduado que sacó Sí, A en pero- el primer semestre. No, o fue en el a segundo. Mariano, tú eres el derecho, que me quiso tener un trapié delante de todos mis amigos, de Ivancito Pero- de Mella, de Rubén, de Gregorio. Pero mira ahora, gracias Pero a Dios. hay algo que a mí me apasiona mucho, que es un tema que Gracias. tiene que ver con mi práctica profesional, que es la expresión y difusión del pensamiento, el alcance que tiene Así cuando aparecen leyes o regulaciones que buscan limitar Lo o que tú tratar puedes de decir. crear bozales para que quienes ejercemos en los medios de comunicación tengamos que cuidar hasta las palabras que decimos. En los países más liberales, que es República Dominicana, no existen esas excusas de que las buenas costumbres. Pero hacen comedia con presidente muerto en Estados Unidos, te las matan, buenas te dicen de costumbres. todo. Como alguien me señalaba, el artículo 49 que me decía, lee el párrafo. Le digo, yo es que no tengo que leer el párrafo. Es que el párrafo, a mí el párrafo es una discrecionalidad que le da que el legislador puso intencionalmente para darle discrecionalidad al burócrata de turno censor para cuando yo haga el ejercicio de mi garantía constitucional, usted venga y me meta los pelos para adentro. Y no, es que es Para eso es el predirigido, párrafo. porque esa ley tiene un enfoque de seccionamiento. ¿Qué significa eso? ¿Quiénes tienen derecho al buen nombre? Piénsalo. ¿Quiénes? ¿Tú crees que una gente en Yamasá va a demandar que una gente que, por mi buen nombre? No. ¿Quiénes tienen derecho al buen nombre? Los patricios, patricios y ¿Qué plebeyos. significa eso? Que una ley, una legislación preenfocada a un grupo específico de que a mí no se me ataque. Creando A mí no ciudadanos se me de toca. primera y ciudadanos de segunda. Si yo ocupo una posición, o sea, en Estados Unidos, búsquese este dato, aquí en el 2004, yo traje un proyecto, y bueno, estaba casi graduado. Ya, pero tú eres tan viejo. No, tú eres más viejo que yo, pendejo, no te hagas la Sí, vaina. pero iba a preguntar, no, mentira, iba- el diablo iba a me lleva preguntar. como 15 años me lleva, este me lleva como 20, dejen su vaina, son más viejos que yo los dos. Pero trae un proyecto, antes de la ley de amparo, recuerda que había un recurso, había una acción de amparo, Exacto. que estaba implícitamente adscrita a través de un tratado internacional que tiene parte del bloque de constitucionalidad. Y era parte, pero como un recurso jurisdiccional. A partir del 2005 se establece una ley. Y en Estados Unidos esa ley se refutó. ¿Sabe por qué? No lo permitió, el presidente la prohibió. Y le hizo un veto, como le llaman allá. Porque esa ley implicaba que las actuaciones procesales y administrativas que durante su mandato tuvieron funcionarios eran perseguibles penalmente. Y con esa ley iba preso Donald Rumsfeld, iban preso Dick Cheney, pila de tigre iban presos. Y la vetó. Dice, no, si estoy una decisión que yo hago en mi mandato, no se puede considerar una decisión penal, sino una decisión de la institución. Que pague ella, yo no puedo ir preso. Que pague una indemnización, sí, pero yo no puedo ir preso. Oigan eso, y por eso nace lo que es recurso de amparo, que es directamente contra la persona que maneja la institución, que ya no se aprobó. Con eso refiero de que si es cierto de que carajos,
mucha gente, y por la condición de tradicionalidad que tiene un partido o que puede considerarse como tal, puede tener estructura. Miren cómo en partidos pequeños que se creen que tienen una superioridad moral y cuasi intelectual académica, de que son una luz. Mejor que los demás. No, somos la diferencia. Como tú dijiste ahorita, la nueva, que ese concepto me aterra. A mí me da miedo. La nueva política. Porque Pero, todo lo nuevo da miedo, pero hay nuevo que da miedo, otro más que miedo que otro. No existe eso. Lo primero que no existe la nueva política. No, para ellos sí, porque ellos son la nueva política y están repitiendo los mismos vicios. Pero convengamos en algo. De la vieja política. Pero nos hace más daño, tampoco nos perdamos, hace más daño día a día. Lo que los que sacan el otro 98%, no hacen y dejan de hacer. No, o sea, no te vayas por ahí. Sí, porque el que grande hace, sí. el elefante hace más daño porque ve más agua. No, la hormiga hace daño también. Lo que pisa el elefante lo destroza. Sí, pero lo que la hormiga no construye, entonces tampoco se hace. Y entonces, ¿qué tú dices? Una abeja es esencial para la humanidad. Si una abeja no poliniza una flor o los frutos, Mira, no tenemos humanidad. De los 4 elementos esenciales para la vida. Para un partido agua, pequeño, cielo, la abeja y ¿qué tierra. es tener éxito para un partido pequeño? Puede ser obtener votos. No, un partido pequeño que quiso hacer la O diferencia. un partido emergente, obtener una cantidad de votos creciente, que su idea vaya cobijando, vaya haciéndole ganar. Porque la política se hace para tener poder, para ganar poder. O que tú puedas, asociándote a otro partido, como pasó, por ejemplo, la Fuerza Nacional Progresista, era un partido que no sacaba muchos votos, pero todo el mundo sabía la influencia ideológica que tenía sobre el presidente de ese momento. Como tiene alianza país, ¿o va a decir que no? ¿Pero sobre quién? ¿Cómo que sobre quién? ¿Sobre quién? Pero Tiene su ¿quién? peso político. Ok. Yo creo que no tiene el mismo peso político. Faride haciendo No. campaña, le hacía campaña a diputados de su partido y ella le daba fondo y llamaba a mandar a José Horacio a votar por él. Bueno, yo no tengo la ¿Qué? prueba de eso. Yo sí, bueno, no, culpa no, pero eso es sobre quién de Las pruebas influencia. me refiero. Yo sí tengo la prueba. No sé si había alianza también en No lo había alianza en congresual. el distrito. Sí, Alberto es diputado por la 1 y yo estoy apoyándolo. Yo no puedo, en un meeting que yo soy senador y él me va a apoyar. Ahora, convengamos. Yo no voy a en una- mandarle a José Luis diputado por la 1 contra él. convengamos en una cosa. Ay, como quiera que saca los votos. Sí, pero Pero es que tú no puedes minimizar el partido pequeño por un esquema de el que es más grande hace más daño. No, ese pequeño manda un Pero- peor mensaje. pero la realidad porque es él porque así. salió con una mandaria, rompe un barrilito. Pero Y la- ahora le está rompiendo el barrilito a Guillermo Moreno porque tú quieres administrar los fondos. Pero en la No, ya realidad, no me engañes, pero en la cabrón. realidad hace más daño lo que las bancadas que sí tienen poder Ah, de bueno. rechazar o de aprobar no hacen. Mira. Eso no implica, No, no. insisto, ninguna Cuando- connivencia Si ideológica. yo llego con- solo al creo Congreso, que- yo puedo hacer lo que yo quiera. creo que en la- Yo no en la- incido. No vas a poder, porque Yo- por ejemplo no vas a poder aprobar una ley. Tú No, solo. yo no incido, pues me puedo encuerar. En la discusión que estamos teniendo, Es un espectáculo feo. aquí elementalmente ¿Qué tú hay piensas? algo que nosotros estamos perdiendo de vista y fue lo que comenzamos a hablar al principio. Tú hablabas de este legislador que él tiene su triple filtro y hablábamos también al principio de la conversación una sociedad a la cual no se le comunica de forma clara cuáles son las libertades, garantías, derechos, ponle tú los nombres Sí, que te dé sí, la sí, gana, sí. que existen y que están planteadas para que la sociedad pueda encaminarse en la dirección correcta, ya sea Así es. vivir en paz, que tú prosperes, que se te respete tu propiedad privada, que Así tú es. tengas la libertad de pensar lo que tú quieras Y decir lo que tú quieras. y a partir de ese pensamiento decir lo que tú piensas. No puede haber libertad de expresión si no hay libertad de pensamiento. Por eso están Bueno, una al lado. lo que pasa- son dos vecinas lo que- que viven pero juntas. lo que pasa Dos es que- amigas lo que pasa- son- ¿quién va a son regular tu siamesas. maldito Eso te iba a pensamiento? decir. ¿Quién va a regular tu pensamiento? La libertad de pensamiento es abstracta, pero tú piensas lo que tú quieres. Exactamente. La expresión es la asunto es cómo tú manifestación del plasmas, pensamiento. es como tú la plasmas en expresión, asociación y actuación. Es La decir, Exacto, expresión, pero- manifestación sí, del pensamiento. exactamente. Tú piensas lo que tú te expresas. Claro. Con un cuadro que tú pises en la cita. o te asocia con quienes piensan como Pero, tú. coño, Exactamente. Y a partir de ahí tienen, actúan. Pero no quiero distraerme en eso, sino en el entendimiento de que, así como ustedes dicen, lo que están los políticos es simplemente legislando para beneficio propio, creando Claro. como un sistema de Claro, casta sí. donde nosotros, la realeza, Ellos son que lo los vemos a intocables. ustedes como la grandísima mierda que gobernamos y nos ponemos fundas plásticas cuando nos sentamos con ustedes a caminar a su lado y guantes para tocarlo. Debemos Exacto. de tener garantizada esa nobleza y entre nosotros aquí estamos fumando nuestros propios peos y no nos molestan, pero los de ustedes son los peores y por eso nosotros Mira. acogemos, promovemos y aprobamos leyes como esta que en cualquier sociedad donde haya una concepción un poco más clara que la que hay en República Dominicana de Así libertades es. y de derechos, esto que está planteándose aquí Es terrible. para mí. sería completamente inconcebible. Es un retroceso. Pasa
se parece un poquito, aunque es otra discusión para otro día, al famoso tema de la ley de extinción de dominio. Yo siempre me pregunto, al que tiene capacidad confiscatoria, al que tiene capacidad de sentenciarte a prisión, ¿tú estás contento con el rendimiento de ese funcionario? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, ten cuidado con darle más poder. Si la respuesta es no, si alguien que maneja el erario, el tesoro común, donde todos nuestros impuestos van, nos guste o no, esa persona es incapaz de tener un rendimiento en el manejo de esos recursos que a ti te haga sentir. Tú le vas a dar más. Ya. Entonces, es el mismo planteamiento en relación a la judicatura, al Ministerio Público. ¿Te gusta lo que hacen con lo que hoy tienen? Bueno, yo tengo mi diferencia. Como dicen en al revés, vamos a seleccionar qué tú tienes. Como dicen en la radio y en los televisores de los pueblos, de los campos. Yo quiero aprovechar su tan visto y escuchado programa para decir algo al final. Y lo quiero decir como crítica y como sugerencia a quienes se están identificando. Yo creo que en eso ustedes están haciendo un trabajo extraordinario. Porque por primera vez en mucho tiempo hay unos jóvenes dominicanos que quieren encontrar un norte ideológico, una especie de brújula ideológica. En un mundo donde cada vez está más dispersa la ideología. Sí. Y han encontrado por primera vez ahora con medios como este, con programas como este, con contenidos como este. Por primera vez encuentran cosas con las que coinciden, algunas no. Pero yo le quiero decir algo a los grupos que se identifican como nacionalistas, como conservadores, que se identifican algunos como libertarios, otros como liberal conservadores. Eso valdría la pena discutir si es correcto el término. Mucha gente critica la famosa hegemonía cultural que hemos hablado fuera del aire. Yo les quiero decir que no puede haber guerra cultural si no hay oferta cultural. Totalmente. Usted puede criticar la película ahora de este muchacho de Cabral, de Perejil, usted puede decir que no la va a ver, ese es su derecho. Pero no le diga que haga una película el de Huello de Moca, hágala usted, o que un cineasta que se considere de la otra línea se atreva. Espérate. Oye, lo que te quiero decir. Yo le he hablado, cuando habló del tema de la Feria del Libro, yo dije que la derecha tiene que hacer su propuesta cultural. Espacios porque ha cedido y no se ha dejado acosar. No te hagas el ingenuo. Se ha dejado acosar y sentir vergüenza. Porque la izquierda radical ha enfocado lo que es el public shaming y a todo el que quiere incentivar una obra te la cancelan. Bueno. El que quiere poner un espacio te lo cancelan. Exacto. Te quitan los patrocinios. Te ponen obstáculos, no te dan presentar una obra. Tú lo sabes. A mí me parece que todavía hay suficiente espacio. No es verdad. Hay suficiente espacio. Sí, el conservadurismo sigue siendo mayoritario. Coño, a Zoe Saldaña la cancelando una película por no ser suficientemente negra. Bueno, pero en República Dominicana todavía se pueden publicar libros, todavía se pueden hacer espacios culturales, programas. Este es un ejemplo de... Me dejan en la Feria del Libro, yo de un manifiesto nacionalista. Mira, no me van a dejar. A lo mejor no tiene que hacerlo ahí. ¿Y por qué otra gente puede hacerlo ahí? Bueno, eso hay que denunciarlo. Entonces, ¿por qué no somos iguales? Eso hay que denunciarlo. El planteamiento que tú haces es bien interesante. En el mismo libro que hablábamos en el segmento, en uno de los segmentos. Un mundo feliz. Arden las redes. Juan Soto Ibars. Un libro de Juan Soto Ibars, un libro interesantísimo. Él habla de la censura. Hay un apartado que habla de la censura, habla del aparato censor que había durante la dictadura de Franco en España, cómo eso fue mutando y cómo funcionaba. Y decía y ponía el ejemplo extrañísimo de República Dominicana, que tuvo una dictadura como la de Trujillo, pero que no se daban niveles de censura en ciertos aspectos que sí habían en Francia. Por ejemplo, en la dictadura de Trujillo no era fácil hablar ni siquiera en una esquina en contra de la dictadura, pero tú ibas a una librería y encontrabas un libro que algún tipo había escrito fuera y aquí se estaba vendiendo y tú lo podías leer. Él decía, eso es extraño, es un fenómeno extraño para un dictador, pero había esa ventana intelectual. Y él lo señalaba haciendo la comparación, porque él dice que la censura, hablaba de la censura como una forma de tener el control y la hegemonía del poder. Que nunca es perfecta, el poder siempre tiene espacio. ¿Cuál es el gran problema que tiene aquí lo que se hacen llamar conservadores, lo que se hacen llamar de derecha, lo que se hacen llamar nacionalistas, lo que se hacen llamar whatever? Es una debilidad intelectual en su gran mayoría. Porque cuando tú los escuchas hablar, el contenido de sus ideas es menos que la mierda. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu narrativa? ¿Cuál es tu propuesta? Y yo se lo digo a amigos. Se lo digo a amigos, el problema no es que tú seas conservador. ¿Cuál es la corriente conservadora que tú me estás planteando? ¿Qué beneficio me ofrece? Te juntas porque el que tiene un pensamiento conservador y yo
soy muy libertario en muchas cosas, tú lo sabes por planteamiento en Twitter, pero el que tiene una corriente ideológica, una base ideológica fuerte, sabe que eso es lo que uno propone. Sí, pero no estoy hablando de acá. Estoy hablando de lo que plantea José Luis para entonces caer en el tema del asunto como lo de la película, etcétera. Que tú puedes ser crítico, pero rescato completamente lo del degüello de Moca. Es que el mercado te lo permite. Haz un guión. Hazlo. Es que el mercado te lo permite. Ahí hay actores. ¿Te va a permitir hacer un mercado con una película de negros matando blancos? Pero claro que sí. Pero claro que sí. Claro que sí. Ahora lo que hay que tener son los cojones para hacer. Eso sí. Lo que hay que tener es el material colgando. Señores, pero acabamos de ver un Oscar como un tipo hizo un chiste de una mujer calva y un negro de una galleta ¿Y qué ocurrió? Y lo cancelaron. Entonces, la reacción social lo canceló. Entonces, no te permiten hacer historia donde se reivindique la figura blanca. Te voy a poner un ejemplo. James Bond en morena. Juana Bonce ya. Reivindicó la historia grecorromana. Pues entonces tú estás comprobando de que ustedes no están en la capacidad de dar la batalla porque están negándose a salir a pelear afuera. ¿Cómo que estamos negándose a pelear al cacarón, viejo? Claro que sí. Deme la oportunidad. Cuando GoFundMe le eliminó la cuenta a varios usuarios de Twitter con dinero recaudado, un pana que se llama Dave Rubin y otro que se llama Jordan Peterson hicieron un live y decidieron unirse con otro pana y crearon una plataforma alterna a la que ya existía para crear contenido por paga para que la gente pagara por lo que quería ver, no solamente eso, sino también que la gente gastara su dinero con quien ellos entendían que podían como gastarlo. Debe de ser, Alberto. Y ahí crearon Locals hace 3 años, casi 3 años. Locals está ahí. Rumble es una plataforma nueva. Obviamente te van a hacer la vida imposible. Getter es una plataforma que apareció y le estrangularon. Pero hay otra que se llama Gaps, que el modelo y la forma de pensamiento de él se alinea mucho con lo que tú dices. Yo no puedo excusarme, dijo el tipo. Yo tengo que buscar los medios para sobrevivir. Exacto. Yo creé mis propios servidores. Claro. Yo no le pago a Amazon por mi servidor para que mañana me lo apague. Y lo apagaron, si no está de acuerdo conmigo y se lo apagaron a Getter. El tigre dijo, yo tengo mis servidores son míos. Lo apago yo y lo mantengo yo. Y 40 millones de usuarios, de esos 40, 25 pagan $4 y yo mantengo eso con ese dinero. Aquí lo que no hay es la suficiente cantidad de voluntad para salir a defender sin complejos. Pero creo que el mayor problema, como escribía alguien ayer en Twitter, es que aquí hay gente que lo que quiere es simplemente tener una etiqueta. Punto. Y más nada. Yo por eso, aunque esto se llama la roca derecha, lo dije del primer día. Es que defíneme la derecha, porque la derecha que yo conozco en el espectro político. ¿Y a la derecha de qué? La derecha de hoy es el centro de hace 10 años. La derecha que yo conozco en el espectro político cuando me empecé a interesar por el tema es prácticamente la ausencia de la intervención del Estado en mi vida. Entonces, si el Estado está interviniendo en cada aspecto de mi vida, yo no estoy a la derecha. Exacto. Si lo que tú defiendes implica que el Estado venga e intervenga, yo no estoy a la derecha. Entonces, si hay privilegios, yo no estoy a la derecha. Entonces, no me hable de derecha tan sencillo porque el espectro político, la estructura de todo ese lenguaje, toda esa vaina, es difícil de discutir. Tú hablas con un libertario y te dice, tenemos un amigo que él niega totalmente ese espectro que algunos teóricos han planteado, que el liberalismo, como está concebido entre los liberales más anárquicos posible, sí, que es utópico, que no va a gobernar, imposible, no va a haber nunca esa mierda en el mundo. Claro que eso es tan utópico como el propio comunismo que critican. Es igual, claro. dice, pero sin embargo el comunismo gobernó. Sí. ¿Y a qué costo? ¿Y a qué costo? Pero la extrema derecha nunca lo ha hecho. Y hay gente que te dice a ti, no, porque es que Hitler era extrema derecha. Vete a ver qué tipo de derecha. Entonces, sí, tenía mensaje. Te hablan de. Entonces, en esa discusión, lo que tienen que salir a y era socialista. Lo que pasa es que lo odiaba a los comunistas. Lo que andan, eso que tú dices, José Luis. Socialismo de Estado. Yo lo que no estoy de acuerdo. Estado, más bien. Lo que no estoy de acuerdo como lo hace China. Lo que no estoy de acuerdo con la película de José María Cabral es que el dinero de los impuestos míos lo utilicen para hacer una película que va en detrimento de la imagen de la República Dominicana. Y aunque estuviera a favor, yo no estaría de acuerdo. En un momento como el que estamos viviendo, porque, ojo,
Eso fue un hecho que pasó que todavía no está claro si fueron 5 haitianos que mataron o 45,000. Hay diferentes fuentes. Pero no estamos de acuerdo. Ni antropológicamente entonces, se ha cuando tú haces una película que ya es un documento, ocurrió el hecho, pero hay muchas verdades que todavía no se conocen. Entonces, en un momento como el que estamos viviendo hoy en día, República Dominicana, en el medio de una tormenta perfecta, un país que está al borde del colapso, una comunidad internacional que está mirando para otro lado. Tú agarras y vienes y sales a asusar con mi cuarto. No estoy de acuerdo. Y mira que José María me parece un muchacho brillante, pero él se ha vuelto un oicofóbico porque pareciera que todo lo que tiene que ver con República Dominicana y lo que somos es algo por lo que deberíamos sentirnos avergonzados. Y yo no voy ni a sentir vergüenza ni me voy a complejar por una mierda que 4 locos hicieron hace 100 años. Es que la no lo voy a hacer. La contrapropuesta de eso no puede ser manizolano. Estoy de acuerdo contigo, pero tampoco. Con un megáfono. Pero tampoco puede ser que el Estado, yo como contribuyente, cojan mi cuarto para mancillar la reputación del país. Oiga, yo no lo quiero ni para que lo promuevan. El régimen de financiamiento. Yo no quiero ni pan ni para ver. Exacto. Oigamos el régimen de financiamiento de las ONGs. Las ONGs son gente rica que toma dinero de gente pobre, de países pobres, para defender o para decir defender derechos de gente pobre que ellos no quieren saber. Y me parece a mí aberrante. Esa es la analogía perfecta. Las ONGs son gente que cobran dinero para escribir artículos y decir cómo la pobreza, cómo atacar el país. Somos malos. Matías Bocho, un abrazo cariñoso, hermano, bendiciones. Son gente que cogen dinero. Andy Aguar, mi cariño y respeto, con todo el cariño del mundo. Pero responsabilidad propia. Coño. Al final es muy rescatable eso que tú planteas, lo comparto totalmente. Creo que no se puede dar una guerra cultural si tú no tienes una propuesta. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu propuesta? Y ese es el gran problema que tienen muchos de estos panas que andan ahora planteando ideas alternas. Sí, pero con ideas solamente no se vive. Es que el antagonismo es lo que rige la política ahora mismo. Es ser enemigos. Entonces lo importante es que uno entienda, uno comprenda que la balanza está tirada para un solo lado. Pero si tú dices como Casals, pero a fulano tal cosa, vas a encontrar una excusa. Sal y hazlo. Haz como hizo el pana de Gaps. Haz como hizo el pana de Rumble. El mercado necesita esto, hay una oportunidad de negocio y arriesga capital. Yo, por ejemplo, ahora, para seguir mi guerra cultural, me voy de aquí a hacer un ejercicio de apropiación cultural comiendo comida japonesa. Yo también. Así que él invita, ella lo dio en el aire. Lo dio en el aire. Recuerda que nos puedes seguir en nuestro canal, en las redes sociales como Falla Media. Dale a la campanita, la rosca derecha y Falla Media. Nos vemos en una próxima entrega. La rosa derecha.